Vale, estamos grabando. Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por apuntaros a este taller y querer pasar este ratito con nosotros. Creo que estamos desde todos sitios. Si podéis escribir en el chat de dónde nos estáis viendo, fijaros, Giselle nos dice que desde Puerto Rico. De qué sitio más o menos nos estáis escuchando. La mayoría sois de aquí de España, pero fijaros de Panamá, estáis de varios sitios. De Granada, no escucha, nos dice, ¿vale? De Madrid, desde Córdoba, desde Jaén, Sevilla, ¿vale? Los Morales, Asturias, ¿vale? Estamos de varios puntos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar para no retrasarnos con lo que nos interesa, con el taller. Que sepáis que se está grabando, vaya a recibir la grabación y bueno, vamos a empezar presentándonos. Primeramente, antes de la presentación, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Las dos partes del taller, en las que pues, mi compañera María José va a empezar, ¿no? Hablándonos de las funciones orofaciales, ¿no, María José? Cuéntanos los puntos que va a tratar. Bueno, yo voy a empezar hablando de qué son las funciones orofaciales, qué es la terapia miofuncional, que es una especialidad de la logopedia que no es muy conocida, qué es el sistema estomatognático y cuáles son las funciones que llevan a cabo. Como en este caso vamos a hablar más específicamente de los reflejos primitivos, de la succión, de la masticación, de la dilución y de la respiración. Todo relacionado con el proceso de alimentación de nuestros bebés. Muy bien, muchas gracias María José. Pues yo soy Vanessa y vamos a ver la parte de la alimentación complementaria, viendo cuáles los tipos que hay, vamos a hablar del baby led weaning, el origen y la definición, sus beneficios, cuándo empezar y qué alimentos son los que no están permitidos y cómo evitar esos atragantamientos que quizás es el miedo, ¿no?, que más tenemos a la hora de iniciar la alimentación complementaria, que es lo que más me interesa. Bueno, empiezo presentándome. Yo soy Vanessa, soy dietista, nutricionista, soy mami, tengo una niña de 3 años que espero que me deje el taller, se ha dormido pero se acaba de despertar, así que seguramente en breve la tendréis por aquí. Estoy especializada en nutrición clínica y nutrición y metabolismo y en nutrición infantil, también soy coach nutricional. Soy la fundadora del Centro de Educación Nutricional y Tienda de Alimentación Saludable y Ecológica Nutribienestar y también soy asesora de lactancia. Soy la fundadora del grupo de apoyo a la lactancia materna Nutrilacta, aquí en Córdoba, y parte del grupo de apoyo de asesoras de Aldomar. Y ahora se va a presentar María José y os voy a dejar ya con ella para hablar del tema de las funciones orofaciales, ¿vale? Yo creo que María José nos va a compartir su pantalla para que sea ella la que va ¿no? La que vaya hablando, y te digo, María José, creo que es mejor que lo hagamos sin micro, ¿vale? Que se oía como un poquito de eco. No sé, ¿vale? Me parece a mí. A ver, voy a solucionar los problemas mientras de las personas que veo que no oyen. ¿Me escucháis bien, Vanessa? Sí, ahora sí. ¿Te has quitado el micro? Sí. Quizás mejor. Está mejor, ¿no? Sí. Vale, yo primero quiero también agradeceros, como bien ha dicho Vanessa, a todos los asistentes. Son más de 600 personas las que se han inscrito a este taller. Al principio era un taller que era pensado para papi y ha tenido una difusión muy grande y son muchos profesionales también los que se están apuntando. Nos consta que se ha apuntado odontólogos, logopedas, nutricionistas, profesores. Entonces, bueno, para nosotros es un placer poder compartir esta experiencia y poder poner nuestro granito de arena en este maravilloso mundo que es la alimentación y la crianza respetuosa. Ahora ya quiero pasar a presentarme. Soy, como he dicho, María José Martín Ruiz, soy logopeda especialista en terapia miofuncional orofacial, rehabilitación de patologías de la voz y rehabilitación neurológica. Además, soy docente del máster de terapia miofuncional orofacial de la Universidad Alfonso XII el Sabio de Madrid, más conocido como UACS, y fonocente. Además,
Tengo consulta privada en Córdoba, también doy sesiones en Sevilla, pero esta es la principal ciudad donde llevo a cabo mi práctica clínica. Colaboro con diferentes clínicas dentales de la ciudad y trabajo en colaboración con diferentes profesionales, como Vanessa, que es la nutricionista que está dentro del equipo. También tenemos fisioterapeutas, osteópatas, psicólogos. Bueno, la idea es que al final pues seamos un equipo completo para poder ver al paciente de una forma lo más integral posible y poder dar la mejor solución. Incorporo en mi práctica clínica el uso de la electromiografía de superficie y biofeedback. Esto es una técnica novedosa en el uso de la práctica clínica en logopedia y lo que nos permite es evaluar de forma objetiva, cuantitativa y precisa cómo está toda la musculatura orofacial, tanto en reposo como durante las diferentes funciones, tanto masticación, respiración, habla, deglución. Os he pasado aquí, os voy a compartir la pantalla. Creo que ahora mismo no puedo, Vanessa. A ver. A ver si puede ahora. No. A ver si puede ahora. Ahora sí. ¿La podéis ver ya? Sí, ya se ve perfectamente. Voy a ampliarlo para que se vea mejor. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Vale. Pues como os decía, uso en la práctica clínica la electromiografía de superficie y biofeedback. Os he querido poner dos imágenes para que podáis hacer una idea de qué consiste esta técnica. Se puede ver en la primera foto que tratan de unos electrodos que tengo aquí. Son unos electrodos que se fijan en la piel del paciente, así, no emite ningún tipo de actividad, o sea, el paciente no nota absolutamente nada, pero sí nos permite saber cómo está esa musculatura, cuál es su potencial eléctrico y de qué forma se contrae ese músculo tanto en reposo, como está en reposo, y durante las diferentes funciones. En la derecha tenemos la imagen de esta paciente que queríamos ver, en este caso, cómo realizaba la masticación, si realizaba una masticación correcta, bilateral o unilateral, y queríamos además ver si hacía un selle oral correcto mediante durante la masticación. A ver. Que va un poquito. Ahí. Aquí podemos ver el uso de la electromiografía, o sea, del biofeedback. En este caso, la paciente tenía 3 electrodos puestos en 3 musculaturas diferentes y cada vez que realizaba una contracción, dependiendo de los ejercicios que nosotros le pusiéramos para el tratamiento, cada vez que hiciera una contracción, el pájaro que nosotros queríamos que aumentara la contracción, elevaba. Por ejemplo, si queríamos que elevase la tonicidad de los labios, si fuese el de abajo los labios, ese pájaro, cada vez que ella hiciera una contracción, un pico, por ejemplo, con el electrodo colocado, pues este pájaro subiría. Esto nos permite que se produzca un biofeedback, una retroalimentación cerebral, para que el aprendizaje sea mucho mayor y se recluten muchas más unidades motoras.
Está demostrado que con el uso de estas nuevas tecnologías, aparte de ser mucho más motivante, el tiempo de intervención se acorta. Y esto nos permite tanto evaluar de forma objetiva como ir reevaluando para ver los cambios que se van produciendo durante todo el tratamiento. Al igual que cuando ya se vaya acercando el momento del alta, no podemos asegurar de que el alta es totalmente fiable, de que se ha conseguido un equilibrio orofacial y que evitamos que haya posteriores recidivas. Bueno, ahora quiero hablar de las funciones orofaciales. Primero, quiero hablar de qué es la terapia miofuncional orofacial, que es la rama de la logopedia que se centra tanto en el estudio, la prevención, la evaluación y la rehabilitación de las distintas patologías por diferentes causas que afectan a la estructura y funciones del sistema somático. Perdona, María José, se está oyendo un ruido de fondo. Hay alguien que tiene activado el sonido. No sé si es que no puedo, no sé yo el hospedador, sino tú, no puedo desactivar el sonido. Entonces, por eso no se escucha bien. Así que te interrumpo para que vuelva a la diapositiva anterior y repita porque no se ha oído, ¿vale? Os pido a todos que, por favor, estéis en silencio, ¿vale? Silenciéis los micros y que no se escuche, ¿vale? Vale, María José, pues si quieres, repite. Como hablaba, la terapia miofuncional orofacial es la rama de la logopedia que se encarga tanto del estudio, la prevención, la evaluación, el diagnóstico, la rehabilitación y la compensación de las patologías de distintas causas que afectan tanto a la estructura como a las funciones del sistema estomatognático, que es la localización entre cabeza, cuello y sus cavidades. ¿Por qué resalto prevención? Porque para mí es lo más importante y es el objetivo de este taller. Es esencial que los padres puedan tener el conocimiento de qué es estas funciones para poder prevenir cualquier alteración que pueda haber. Y no solamente para prevenir cualquier alteración, sino también para saber qué beneficia y qué perjudica en todo el desarrollo orofacial de nuestro bebé. El sistema estomatognático, como hemos hablado, comprende cabeza, cuello y todas sus cavidades y es una unidad neurosensorial y anatomofisiológica independiente. De forma resumida, podemos ver que está formado por diferentes cavidades y estructuras, como son la faringe, la parte nasal, la parte oral, todos los senos paranasales, los espacios de Donders, que es el espacio que existe entre la lengua y el paladar duro y el paladar blando, ese espacio que queda cuando la mandíbula está en oclusión, o sea, cuando estamos con la boca cerrada, sería ese espacio de Donders. También está compuesto por diferentes estructuras que son esqueléticas, articulares, musculares, angiológicas, que son el sistema vascular arterial, el venoso y el linfático. También estructuras nerviosas, glandulares, linfáticas, periodontales, dentales, piel, mucosa, ligamentos. O sea, hay muchísimas estructuras que están involucradas en este sistema. Estas estructuras y estas cavidades forman parte de unas funciones, llevan a cabo unas funciones específicas. Estas funciones se pueden dividir en funciones sensoriales y en funciones motoras. En las funciones sensoriales nos encontramos sistemas sensoriales especiales como son el gusto, el olfato, la audición y la visión. Sensoriales somáticas, que es todo el tema de receptores de la sensibilidad, que hay diferentes que son interreceptivas, cuando los receptores están dentro del organismo para saber qué ocurre dentro de nuestro organismo, vísceroreceptivas, que se encuentran en las vísceras,
esteroreceptivas, que es para captar cualquier estímulo que venga desde el exterior, y propioceptivas, que es para darnos información a nuestro organismo de cómo están situados nuestros músculos. Las motoras podemos encontrar entre dinámicas, adaptativas y posturales. Las adaptativas son el bruxismo, que es apretar los dientes, la tos, el soplo, escupir, eructar, la náusea, el vómito, besar, reír, sonreír. También tenemos las funciones motoras posturales, como es las cervicales y la cabeza, sus movimientos y su postura, la laringe, la mandíbula y la musculatura facial. Y por último, que es lo que nos vamos a centrar ahora, tenemos las funciones motoras dinámicas, como son la succión, la masticación, la deglución, la respiración, el habla, el canto, la expresión facial y la salivación. Hoy vamos a ver en concreto qué es la succión, masticación, deglución y respiración. Y bueno, me podéis preguntar, ¿cómo es que vas a hablar de todas estas funciones si estamos hablando de alimentación? Y en un primer momento podemos pensar que la alimentación se lleva a cabo a través de la función de masticación y deglución o de la succión si está nuestro bebé en ese momento de la lactancia materna o el uso del biberón. A ver si pasamos de diapositiva, que va un poco lento. Vale. Pues hablo de todas estas funciones y no solamente de la masticación y de la deglución, por la teoría que a mí me gusta hablar sobre la teoría de la cadena. En una cadena, cada eslabón es independiente, pero están unidos todos entre sí. Si un eslabón de esta cadena está dañado o está alterado, afecta la movilidad general de toda la cadena. Igual, nosotros tenemos que llevar a cabo una serie de cuidados para que la cadena no se deteriore y esté en las mejores condiciones posibles. Pues igual pasa con nuestro organismo y con las funciones del sistema estomatognático. Si una alteración, o sea, si una función está alterada, altera todo el resto de funciones, ¿vale? No tiene por qué estar alterada al 100%, igual que la cadena no tiene por qué un eslabón estar totalmente roto, pero con que esté un poco alterado, la demás, en general, la cadena no se mueve con la totalidad o lo que sería lo normal. Al igual que hemos comentado, también tenemos que llevar a cabo una serie de cuidados y todo nuestro sistema orofacial está en un equilibrio. Este equilibrio al final se traduce en una salud general. Antes de hablar de las funciones orofaciales que hemos comentado, os quiero hacer hincapié en que son los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son una respuesta innata, espontánea a reacciones de estímulos tanto endógenos como ambientales que se encuentran en todos los bebés a términos sanos al nacer y que se van desarrollando o madurando o desapareciendo a lo largo de los meses. Que estén estos reflejos presentes en nuestros bebés, podemos conocer ya algunos como reflejo del moro, el reflejo plantar, el reflejo palmar. La presencia de todos estos reflejos quiere decir que a nivel neurológico hay una buena respuesta. La ausencia de estos reflejos sería un signo de alerta para poder ser derivado al servicio de neurología y realizar una evaluación más profunda. Igual que la presencia más allá de los términos que se consideran normal, también sería un síntoma de alerta. Vamos a hablar no de todos los reflejos que hay muchísimos reflejos primitivos, pero vamos a hablar de los reflejos que están relacionados con la estructura orofacial. El primer reflejo sería el reflejo nauseoso o de gas, que se trata de un reflejo de defensa protector, que se caracteriza por la presencia de arcadas, que son contracciones musculares faríngeas, por eso también se llama
llama un reflejo faríngeo, que están desencadenadas por un estímulo que toca la parte posterior de la lengua o la parte posterior de la faringe, como la parte más atrás de la garganta. Cuando abrimos la boca, lo que se ve al fondo. Este reflejo al principio está más interiorizado al bebé, por eso nada más que solamente tocar la arruga palatina o la primera parte, el tercio anterior de la lengua, ya aparece este reflejo de náusea, que es algo totalmente normal, que permanece toda la vida, pero como hemos comentado, después se va posteriorizando. Se inicia ya en las 34 semanas de gestación aproximadamente, y a los 6 meses aproximadamente empieza a posteriorizarse. Esto ocurre junto, en paralelo con el aprendizaje de la masticación. Por eso estos meses, como comentara Vanessa, son los meses cruciales para el inicio de la masticación, porque ya este reflejo nauseoso se ha posteriorizado. Luego tenemos el reflejo toxígeno, que es el reflejo de tos cuando nosotros tosemos, que permanece, como podéis ver, toda la vida, y es también considerada un reflejo de defensa protector de la vía aérea. Por eso es muy importante que estos dos reflejos estén presentes. Este reflejo está desencadenado por la presencia, como hemos comentado anteriormente, de sustancias extrañas, pero esta vez en una parte más posterior, en las vías aéreas superiores. Como podemos ver en la imagen, posteriormente a la lengua tenemos la faringe, y luego lo que veis así, de esta forma, es la epiglotis, que se cierra como mecanismo de protección, y si ahí, que es el tubo más ancho, que es la laringe, que entra, da paso a las vías respiratorias, entrase algún cuerpo extraño, es el mecanismo de defensa de la tos para que no haya una aspiración y no vayan nuestras vías aéreas inferiores. A ver si podemos ver el vídeo. Os he puesto un vídeo sobre el reflejo de náusea. Aquí está esta niña comiendo y este sería el reflejo de náusea. No pasa absolutamente nada, sino que es algo bueno porque tiene este reflejo preservado que si este alimento toca las zonas posteriores, lo va a expulsar de forma totalmente natural. Y la niña sigue comiendo tan feliz. Luego tenemos el reflejo de mordida, que es una respuesta también automática que aparece cuando presionamos la encía del bebé. Entonces el bebé automáticamente muerde. No sé si os habrá pasado que os ha mordido vuestro bebé en más de una ocasión. Pues esto también es un reflejo bueno, o sea, un reflejo normal, que desaparece aproximadamente a los 7-8 meses aproximadamente, cuando ya se va sustituyendo por el movimiento de masticación. Pero ya desde los 3 a los 5 meses aproximadamente, esto es toda una aproximación porque no hay nunca para los bebés una edad exacta, todos los niños tienen su proceso madurativo individual, pero sí que está esta aproximación para poder hacer una idea de si entra dentro de la normalidad o no. Aquí os he puesto un ejemplo también de un niño, de un bebé, como cuando la mamá mete el dedito, enseguida muerde y aprieta, ¿vale? El bebé no lo hace conscientemente, sino que es un reflejo. Tenemos otro reflejo que es la protusión lingual, que es un patrón lingual anteriorizado. Normalmente, si vemos a nuestros bebés, suelen estar constantemente con la lengua afuera. Suelen estar en reposo la mayor parte del tiempo entre las encías. Esto desaparece también a los 4 meses aproximadamente y es un reflejo que es importante que desaparezca para el inicio de la masticación, para que no lleve el alimento hacia afuera. Aquí estamos en el caso de una niñita que está con esta protrusión lingual continua. Luego tenemos el reflejo de búsqueda, que es el movimiento de giro de la cabeza en dirección a la
de la presencia de un estímulo, ya sea cuando toca su mejilla o cuando toca el borde de su boquita. Esto lo vemos normalmente cuando le acercamos el pecho materno, el pezón, o cuando están cerca del biberón o nosotros le tocamos la carita, van en nuestra búsqueda. Este reflejo desaparece a los 3 o 6 meses también aproximadamente. Entonces el bebé se gira del lado del que recibe el estímulo. Por ejemplo, aquí estamos tocando y ahora él, de forma automática, gira su cabeza para buscar el estímulo. Tenemos el reflejo de succión, que es un movimiento rítmico y coordinado de la lengua y de la boca, que se desencadena de forma automática, después se hará de forma más consciente, pero al principio es totalmente automática. Al introducir tanto el dedo, el pezón, la tetina, ellos cuando introducen su mano en la boca, cuando introducen cualquier elemento dentro de la cavidad oral. Directamente aparece este reflejo de succión. Este reflejo desaparece a los 4 o 6 meses aproximadamente también. Aquí podemos ver cómo la terapeuta está metiendo el dedito en la boca del bebé y directamente acciona el movimiento de succión. Incluso podemos ver que en reposo muchos bebés están succionando su propia lengua. El reflejo de deglución también es un reflejo que permanece toda la vida y ya se inicia en las 37 semanas de vida intrauterina. Es una secuencia refleja de contracciones musculares ordenadas cuyo objetivo es llevar el bolo de alimento o los líquidos desde la cavidad oral hasta el estómago. Aquí podemos ver una imagen radiológica en la que estamos viendo cómo está succionando la leche del biberón y se produce el acto reflejo de la deglución, cuando hay un contenido de líquido o de cualquier sustancia dentro de la cavidad oral. Y ahora ya quiero hablar de las funciones del sistema estomatognático, las funciones orales, como hemos dicho anteriormente. La primera función es la función de succión, que es la primera función que ya se encuentra presente en la vida intrauterina, porque a las 12 o 17 semanas de gestación ya podemos ir observando los primeros movimientos con la succión de líquido amniótico. Y esta función se va madurando tanto de forma intrauterina como extrauterina cuando nace. Antes de hablar del desarrollo que tiene esta función, quería diferenciar entre lo que se conoce como succión nutritiva y succión no nutritiva. La succión nutritiva es cuando están tomando el alimento, se caracteriza porque es una succión mucho más profunda y mucho más rítmica, y la succión no nutritiva es más superficial y más rápida. La succión nutritiva pues, es la lactancia materna o alimentación natural y el biberón o alimentación artificial. Y la succión no nutritiva se lleva a cabo cuando están succionando el chupete, el dedo, los labios, la lengua o cualquier otro elemento. Diferenciar también que el ritmo y el patrón de succión es algo que varía, depende del bebé, depende del tipo de succión que tenga, depende de sus características, tanto craneofaciales como las características del pecho de la mamá o las características del biberón, por eso no succionan igual un tipo de biberón u otro. Las características del líquido, como por ejemplo si es más viscoso, si está más caliente, si está más frío, si el bebé está saciado o no, si está irritado o si tiene cualquier otro tipo de alteración a nivel anatómico. Hablando del desarrollo de la succión, a las 27 o 28 semanas gestacionales es ya posible observar algunos movimientos de la boca, aunque de manera todavía muy desorganizada y muy débil. A las 28 o 31 semanas de gestación se puede ya incluso observar succión digital, que cuando muchos niños que le hacen, o sea, la mamá que le hacen la ecografía, ya el bebé está chupando el dedo. A las 34 semanas
empiezan los primeros indicios de coordinación, que esto es muy importante, tanto de la deglución como de la succión. Como podéis observar, todo esto ya ocurre durante el embarazo. A las 38-40 semanas empieza la succión con cierta coordinación. A los 5 días de vida empiezan a coordinar succión, deglución y respiración, que es algo muy importante dentro del proceso de succión del bebé. Y al quinto 6 mes de vida es cuando ya la succión pasa de ser refleja a ser una conducta aprendida. La succión es importante para muchas cosas. Es importante tanto para la nutrición, la hidratación, la calma del bebé, el placer, los bebés tienen placer a la hora de succionar, la oxigenación cerebral, cuando se produce el movimiento de succión, se produce una oxigenación a nivel cerebral, la estabilización de la presión intracraneal del bebé, la liberación de cualquier tensión. Cuando el bebé succiona a nivel general, el bebé se organiza totalmente. El vínculo con la mamá, que es algo súper importante, la exploración del ambiente, el bebé, su boca es la forma de explorar lo que tiene alrededor, como el desarrollo craneofacial. Esto es muy importante porque si el bebé tiene una succión eficiente y correcta, el desarrollo craneofacial va a ir desarrollándose de forma correcta. Hablamos ahora de la masticación. Es una función aprendida. Hablamos que la función de mordida sí era una función refleja, pero esta es una función aprendida, cuyo objetivo es degradar los alimentos en diferentes fases. La masticación tiene diferentes fases, pero al final el objetivo es preparar un bolo alimenticio con la ayuda de la saliva para que se pueda deglutir y posteriormente digerir con facilidad. En el desarrollo de la masticación podemos ver que a los 6 meses, como hemos comentado, empieza la masticación, aunque de una forma muy inmadura, es cuando se está iniciando. Están presentes en este momento los movimientos más verticales, empieza el amasamiento de alimentos contra el paladar. La masticación en este momento inicial no es nada parecida a lo que es la masticación madura del adulto. Aquí, en este inicio de la masticación, influyen muchas cosas. Influye la evolución de los dientes, que es lo que ayuda a empezar esos movimientos, la estabilización postural, la maduración del sistema etomatonático en general, la inhibición, como hemos visto, de los reflejos orales, tanto de succión como de mordida, y la posteriorización del reflejo de náusea. Todo esto, de forma global, va haciendo que el bebé empiece con la masticación, junto con que le estamos dando en ese momento los estímulos de alimentos más sólidos. A los 7 meses empiezan ya a poder discriminar diferentes texturas, comienzan los movimientos de lateralización de la mandíbula, que son necesarios para la maduración de la masticación, y también la lateralización de la lengua, que es lo que nos permite que el bolo vaya hacia un lado y hacia el otro. A los 12 meses empiezan el control de la masticación, pero todavía igualmente no es maduro. A los 12 o los 18 meses es cuando empiezan a hacer movimientos más rotatorios y pueden empezar los movimientos de masticación bilateral con sello oral. A los 24 meses la masticación ya es muy parecida a la del adulto, pero no es hasta los 10 o 14 años cuando podemos decir que la masticación es totalmente madura. Aquí esto coincide con que a esta edad ya está establecida la dentición permanente, pero no solamente influye la dentición, sino influye muchos aspectos como la maduración cognitiva y la maduración neurosensorial, que se haya dado muchas oportunidades de estímulo de alimentos, porque si en todo este tiempo no le ofreciéramos a nuestros bebés alimentos sólidos, no aprenderían esta masticación. O serían muy inmaduras a edades muy avanzadas. También decir que en la masticación lo que se diferencia es los ciclos masticatorios, que es el periodo entre la contracción de los músculos depresores de la mandíbula, o sea, desde el momento en el que abren la boca y
hasta el momento que ocluye los dientes para romper el alimento. Esto es un ciclo masticatorio, comprendido, o sea, lo que se llama por golpe masticatorio. Este ciclo masticatorio es totalmente diferente para cada tipo de alimento, es diferente la intensidad de fuerza masticatoria que se necesita, diferente el movimiento mandibular que se necesita. No es lo mismo comer un alimento pastoso, blandito, como un alimento más fibroso o más duro, como puede ser un filete. Los labios, la lengua, el paladar y el periodonto lo que hacen es evaluar el tipo de alimento que se han introducido en la boca para saber cuál es su tamaño, cuál es su consistencia, cuál es su temperatura y así poder hacer cualquier ajuste del comportamiento neuromuscular para llevar a cabo la masticación necesaria para ese tipo de alimento en específico. Todo esto es reevaluado ciclo a ciclo. En la primera mordida el alimento está más duro, más adelante lo vamos triturando y en cada golpe de masticación vamos ajustando los movimientos necesarios para terminar de degradar totalmente el alimento. Perdonad que a veces se pasa la diapositiva un poco lenta. Vale. Esta masticación es muy importante no solamente para la alimentación, sino también para la digestión. Para que haya una digestión buena es necesario una masticación previa eficaz, que el alimento esté bien triturado para ser digerido y bien, que se realice un buen bolo alimenticio con la mezcla de la salivación. Es importante para el placer porque la masticación y la alimentación es un acto placentero para nuestros bebés. Para la saciedad no es igual comer un puré, aunque tenga más cantidad de verduras, más cantidad de alimentos, no es igual que el masticar da lugar a esa saciedad. Oxigenación, esto es muy importante porque la oxigenación a través de la masticación se ha comprobado que se produce oxigenación a nivel cerebral. Cuanto más masticamos, más oxigenado está nuestro cerebro. Para el desarrollo craneofacial, esto es muy importante porque a la medida que nosotros vamos realizando la masticación, todas nuestras estructuras craneofaciales se van desarrollando correctamente para la oclusión dental correcta. Y aquí señalo que no es importante para el habla, porque es una pregunta que hemos podido ver que se repetía dentro del cuestionario de inscripción, que queríais saber cómo afecta la masticación al proceso del habla. Pues está comprobado científicamente que el proceso de masticación no estimula a la producción del habla, porque los músculos que llevan a cabo la masticación son totalmente diferentes a los músculos del habla. Entonces, al ser músculos y movimientos diferentes, a nivel cerebral la activación es también diferente. Por lo tanto, son dos funciones que no tienen relación. Sí es verdad que cuando hay una alteración de la masticación, hay mucho, lo que hablábamos de la cadena anteriormente, muchas otras funciones que están alteradas, porque todas las funciones tienen que ver. Entonces, sí es muy común que un niño que tenga dificultades en la masticación va a tener más dificultades. Puede ser de causa de una respiración oral, puede ser causa de unos músculos hipotónicos, pero al final los síntomas de alerta es tanto la masticación como el habla. La deglución es una función refleja durante toda la vida, no pasa a una función aprendida, cuyo objetivo es la hidratación y la nutrición, y permite la entrada del bolo alimenticio desde el ambiente externo hacia el tracto gástrico con el fin de realizar la digestión. En el desarrollo de la deglución podemos ver también diferentes etapas. A los 26 días de vida intrauterina, el sistema respiratorio y deglutorio, que en un principio es un único conducto, se independiza.
A las 12 semanas de gestación empieza la dilución del líquido amniótico. Los movimientos de la succión, los movimientos de dilución aparecen antes de los movimientos de succión porque es una función muy importante para el mantenimiento de la vida. Desde que nace a los 6 meses la dilución se puede considerar una dilución infantil o visceral. Es un acto reflejo que se dispara porque se acumula un contenido tanto de líquido o posteriormente de alimento en la cavidad oral. A los 6 meses, desde los 6 meses a los 5 años, podemos considerar que es un periodo de transición en el que pasamos de una dilución infantil a una dilución más madura. Ocurre esto durante la primera dentición, a los 6 meses, como hemos comentado, y puede alargarse hasta incluso los 5 años. A los 5 años aproximadamente es cuando aparece la dilución madura, cuando ya se tiene toda la oclusión completa y se puede decir que los movimientos de masticación es un movimiento ya maduro o más parecido a la masticación del adulto. La succión y la deglución y la respiración en los primeros años de vida son mecanismos, como hemos dicho, que están interconectados, que funcionan como un sistema unitario de forma integrada y simultánea. Esta coordinación es fundamental. La masticación, la deglución, también son dos funciones que aparecen de forma muchas veces simultánea. Nosotros y los bebés, los niños muchas veces están masticando a la vez que están deglutiendo pequeñas cantidades de alimentos. ¿Para qué es importante la deglución? Para la nutrición, para la digestión, para el crecimiento, para el placer y sobre todo señalar la protección de las vías aéreas. La función de deglución tiene un sistema de válvulas que vemos normalmente en talleres diferentes, que lo que hacen es proteger nuestras vías aéreas inferiores para que no hayan aspiraciones ni posibles neumonías. Y la respiración. La respiración es la primera función establecida en el momento del nacimiento. Es una función innata, vital y automática. Y el objetivo es equilibrar el CO2 y el oxígeno que hay en la sangre por medio de la expiración y la expiración. Es adaptativa a otras funciones como son el habla, el canto, la tos, el bostezo, el esfuerzo físico, la deglución, el silbido. Para muchas funciones la respiración es totalmente necesaria y es esencial una respiración adecuada y fisiológica. El sistema respiratorio tiene muchos mecanismos de reflejo involucrados en el mantenimiento del pasaje de aire y en defensa, como hemos hablado, de la vía aérea. El objetivo es que la vía aérea se mantenga lo más amplia posible, que no haya ningún tipo de obstrucción y que la mantenga libre de cuerpos extraños o irritativos que puedan provocar infección o daño. Los mecanismos como la tos, la deglución y el cese de la respiración impiden de esta entrada de sustancias extrañas. Y el cierre laríngeo o la inhibición central pueden generar apneas, pausas respiratorias por un periodo de tiempo corto, pero siendo una función totalmente normal, adaptativa, para cuidar a los pulmones de la entrada de sustancias inadecuadas. La respiración para mí es una función muy, muy importante. La mayoría de niños que vienen a consulta o ya adultos tienen una alteración en la respiración, una respiración oral, que es considerada una respiración patológica, que es lo que está haciendo o lo que ha desencadenado un desequilibrio orofacial y que el resto de las funciones como la masticación o la alimentación se está viendo afectada. Es importante para el mantenimiento de la vida, una función vital, para la oxigenación
Si tenemos una respiración nasal adecuada, se produce la humidificación, la limpieza, el calentamiento y el enfriamiento del aire que ingresamos por medio de la expiración. Es una función importante para el olfato, para el desarrollo craneofacial. Esto lo señalo en todas las funciones, porque si todas las funciones son correctas, el desarrollo craneofacial en general será correcto. Es importante para otras funciones, para que se produzca el habla, para que se produzca la voz, para que se produzca el canto. Y también es muy importante para el sueño. Si no tienen los niños un sueño de calidad, si no tienen una respiración buena, correcta, que está permitiendo que el sueño sea profundo, se ve afectado y afecta a nivel general de nuestro bebé. Y ahora quiero ya dar paso a mi compañera Vanessa, que nos va a hablar de la alimentación complementaria. Vanessa. Sí, hola, ¿me oí? No sé si tenéis alguna duda. Vanessa ha podido apuntar alguna Pues, estoy mirando y en el chat no han escrito. Me ha parecido muy interesante. No sé si tenéis alguna duda, queréis escribirlo ahora. De todas formas, también es una información muy densa y muchas veces hasta que no la procesamos no se nos empiezan a ocurrir las primeras dudas o podemos estar relacionándonos con aspectos específicos de nuestro bebé. Entonces podéis mandarnos posteriormente más preguntas o vía email para que podamos contestar a todas. Sí, bueno, una cosa se me había olvidado que habíamos hablado era que deciros que podíais hacer fotos y pasarlo a las redes sociales etiquetándonos con el nombre de María José Logopeda y yo soy nutrinesa y podéis hacer difusión, nos vendría bien para llegar a más gente, ¿vale? Y bueno, yo sí que me gustaría comentar una duda, bueno, no más que una duda es una curiosidad, ¿no? María José, yo, bueno, soy asesora de lactancia, entonces como asesora de lactancia te preguntaría si recomendaría o si le ves algún beneficio a la lactancia materna frente a la lactancia artificial en todo esto pues de estos mecanismos que has contado, ¿no? Un poquito. Si le ves algún beneficio. Sí, la lactancia materna es un proceso fisiológico que tiene muchos beneficios a nivel, ya no solamente a nivel de nutrición y de desarrollo del bebé, sino también a nivel de desarrollo craneofacial. Sí hay mucha diferencia entre el desarrollo y la estimulación que se está provocando con la succión del pecho materno, siempre de que esta succión se realice de forma eficiente, porque muchas veces vemos que están amamantando, pero no es un selle fuerte el que está haciendo el bebé con el pecho, o hay pequeños detalles que fallan, pero sí que es muy beneficioso para este desarrollo craneofacial. En posteriores talleres también hablamos más detenidamente de cuál es el proceso fisiológico de la succión y la diferencia que se produce entre estos dos tipos de alimentación. Incluso cómo podemos, en el caso de que el bebé no ha tenido o no está teniendo porque no ha podido lactancia materna, cómo estimular esto durante la lactancia, durante la alimentación artificial. Claro, ahí es donde iba, donde me refería, que yo me estoy encontrando como asesora de lactancia que uno de los principales motivos, o la mayoría de los motivos por los que no se lleva a cabo una lactancia materna exitosa, es muchas veces problemas que hay en la cavidad oral del bebé. Y ahí es donde creo que intervendría la función del logopeda como algo fundamental. Esto creo que nos lo cuentan futuros talleres, ¿verdad? Y que ahora lo contaremos al finalizar. Y me parece algo súper interesante. Y bueno, también, ya no solamente la lactancia materna, sino luego también esos temas de la cavidad oral también pueden afectar al tema de la alimentación y de la devolución cuando iniciamos la alimentación complementaria, ¿no? Esto sería Claro, lo que decíamos, que
al final la parte preventiva es lo más importante. Si los bebés que tienen dificultades en la lactancia tuvieran unas nociones básicas de lo que es las funciones orofaciales, cómo se desarrolla la función de succión y cuáles son los síntomas de alerta para detectar que algo no está llevándose a cabo de forma correcta, como puede ser un frenillo lingual, como puede ser una falta de tonicidad del orbicular de los labios, que no me está permitiendo hacer una presión intraoral correcta que me permita la extracción de leche. Todo esto es esencial que los papis lo conozcan para poder derivar y que no se pierda esta función tan importante. Vale, hay más dudas que están comentando por aquí. Me dice que a qué edad suele empezar la exploración oral y a qué edad persiste. Creo que esta parte... Ana Fernández. ¿Que a qué edad empieza la exploración oral y cuándo termina? No sé, Vanessa, si tú vas a hablar sobre esto en los talleres. ¿Cuándo es la edad? En estos 6 meses ya empiezan a llevarse los niños el alimento a la boca. Ellos de forma natural van a notar que ya son capaces de tener esa motricidad como para coger los objetos o los alimentos y llevárselos a la boca. Esto es uno de los signos que nos están diciendo que ya tienen esa capacidad para poder autoalimentarse. Pero creo que también tú vas a hablar Sí, de esto. lo comentaremos. Me comenta que cómo actúa la succión de la lactancia materna frente a la succión del biberón. Sí, es que por eso hacemos talleres diferentes, porque aquí queríamos dar una visión global de qué son las funciones orofaciales, pero cada función es un mundo, cada función es muy detallada, se producen unos movimientos muy específicos y por eso se nos alargaría muchísimo el taller y no tendríamos para poder comentarlo todo, pero sí que van a haber posteriores talleres en el que vamos a ver todas estas diferencias e incluso la vamos a poder ver en vídeos detallados cómo se produce todo el proceso. Vale, muchas gracias. Se va a colgar, se está grabando y bueno, colgar lo vamos a enviar por correo, ¿vale? Lo enviaremos en unos días. También nos dice que, bueno, creo que eso ya lo he comentado, los beneficios de la musculación orofacial con la succión materna. Nos dice que qué beneficia ese desarrollo de la musculatura orofacial, que si le beneficia al bebé en algo. Sí, la succión materna es muy importante para este momento. No quiere decir que un bebé que se alimente con biberón no se produzca un desarrollo craneofacial. Al final la parte genética tiene mucho que ver y el desarrollo propio del organismo. Pero hay ciertos componentes neuromusculares y movimientos articulares y óseos que se producen durante la succión que van haciendo que toda la función, o sea, todas las estructuras orofaciales maduren y crezcan. Pero esto ya te digo, es algo que nos ocuparía muchísimo. Es muy difícil explicarlo sin una referencia gráfica, porque es necesario verlo para poder comprenderlo y por eso vamos a hacer los detalles específicos para poder explicar todos estos procesos más en profundidad. Vale, nos dice Cristina que su niño va a cumplir 8 meses y que cuando tiene una arcada abre la boca, ¿vale? Algo normal, ¿no? Que como que no la cierra para amasarlo, ¿no? Si el alimento está aquí, ¿no? ¿Cómo va a cerrar la boca? Tendrá que expulsarlo, ¿no? Exactamente, es una protección, esto es genial, no asustéis porque esto ocurra, al revés, si esto ocurre, nos está diciendo que el niño es capaz de expulsar el alimento si llegan a unas zonas más posteriores y si el alimento persiste también depende del alimento, mientras que sean alimentos más pastosos que se queden pegados en esa zona, el reflejo de náusea va a ser más largo que si es un tipo de elemento menos pegajoso que se va a movilizar antes. Entonces nos queréis decir que el proceso de la arcada, precisamente que es el proceso natural para evitar atragantarse y que no hay que tenerle miedo, ¿no? Que es algo natural y además es bueno, ¿no? Es una función protectora que es genial para el mantenimiento, para evitar estos atragantamientos, como comenta. Nos comenta Manzano que cuando corta un frenillo antes de los 3 meses que se podría dar problemas.
Si Sí. cortan el frenillo, todo lo contrario, quitamos problemas, ¿no? Exactamente. Cuando detectamos que hay un frenillo que es limitante, no todos los frenillos linguales son cortos. O sea, no, perdón, no todos los frenillos cortos son limitantes, ¿vale? Hay frenillos que son cortos pero no interfieren en la función. Para eso está la evaluación de logopedia. Evaluamos cómo está ese frenillo, pero sobre todo cómo está afectando a la función. Si vemos que está afectando a la función de succión o más adelante de masticación o de habla, entonces se opera. Lo ideal es operar lo antes posible. Cuando estamos viendo que hay una limitación, cuanto antes se libere la lengua, esas funciones se van a desarrollar mejor. Cuanto más tiempo estemos con una alteración anatómica, se va a ir produciendo una adaptación y, como hemos comentado, como en el caso de la cadena, pues todo el resto de funciones se van a ir viendo modificadas o alteradas. Entonces, cuanto antes, mejor. Y también decir que una vez que se ha operado el frenillo, es conveniente realizar unas sesiones de logopedia, porque podemos operar el frenillo y ellos tienen ya un hábito adquirido y no se producen cambios. Por eso muchas veces hay padres que señalan, es que lo he operado y no hay ningún cambio. Esto hace falta rehabilitarlo, como trabajar esa cicatrización para que no haya alteraciones cicatrizales que otra vez podamos ver un frenillo limitante. Ven, a ver, nos dicen más. Ruth nos dice que estando, a ver, no entiendo muy bien si es una pregunta o simplemente algo que ella comenta. Nos dice que estamos recomendando empezar a los 6 meses. Y que nos están recomendando para comenzar a los 4 meses, ya que antes, y algunos profesionales, los soletos, siguen recomendando empezar a los 4 meses. No sé si es una pregunta, pero bueno, a los 4 meses un bebé estaría preparado para empezar la alimentación complementaria. Vale. ¿Qué es lo que hemos comentado? Los periodos de desarrollo de cada función es aproximado. No todos los niños a los 6 meses, cuando cumplen los 6 meses, tienen esas funciones adquiridas o esas habilidades orales ya presentes. Entonces, aquí es muy importante, creo que tú vas a hablar, Vanessa, sobre eso, conocer cuáles son los signos, los avisos que nos están dando los niños para que sepamos que ya están preparados. Hay niños que están preparados un poquito antes de los 6 meses y hay niños que están preparados un poquito después de los 6 meses. Siempre va a ser ellos los que nos van a marcar el ritmo y nos van a decir cuándo podemos ofertarle este alimento de forma segura. Nos dice Ruth que si un frenillo a los cortados a los 6 meses puede dar problemas, que sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para liberar la lengua. Siempre que haya una limitación, cuando liberamos la lengua y trabajamos esa función que pueda estar ya, pueda haberse adquirido un hábito, cuando trabajamos esa función, mejora. Siempre va a mejorar si el frenillo es limitante. Pero sí hay que tener en cuenta esto, de que puede ser que se opere y recidible. Entonces es importante siempre trabajarlo. Esto es algo que no se suele derivar. Operan frenillo y parece que ya por arte de magia la función ya es correcta, depende de la edad. También cuanto antes opere, pues las funciones serán mejores. Hay más neuroplasticidad cerebral y la función mejora más rápidamente y de forma espontánea. Pero hay que evitar el anquiglose, hay que evitar que una vez que se ha operado el frenillo, que se ha hecho, que tenga esa cicatriz tenga alteraciones. Vale, Verónica nos dice una pregunta que es más de mi parte, que es que su bebé no ha empezado a los 6 meses y que prueba poco, que es normal. Ahí lo que le falta es el interés por la comida, que eso lo hablaremos ahora en el taller. Al igual que Ruth, que nos comenta pues, que a qué edad se empieza a llevar objetos de manera consciente para saber si ya tiene interés por la comida. Pues a qué edad se suelen llevar los objetos a la boca, esto depende de cada bebé, ¿no? Es madurativo. Y precisamente es uno de los signos que tiene que cumplir para empezar la alimentación complementaria. ¿Verdad, María José? ¿Algo más que aportar? Vosotros vais a ir notando que ya el bebé va empezando a tener más movimiento de brazo hacia la boca, que él propiamente se toca ya la boca, que lleva alimentos para la boca o objetos a la boca para explorarlos. Entonces,
en este momento ya están preparados para llevarse también el alimento. El tiempo varía, pero normalmente decimos que a los 6 meses cuando ocurren ya todas estas habilidades y por eso están preparados para la alimentación complementaria. Vale, nos siguen comentando porque se han quedado más tranquilas a saber lo del tema de la arcada. Es fundamental hacer este tipo de talleres para compartir este tipo de experiencias y sentirnos más seguros a la hora de ofrecer la alimentación complementaria, por eso estamos aquí. Nos comenta Gemma que cuando ocurre la arcada, que si podemos meter la mano para retirar el alimento o es mejor dejarlo que gestione. Es mejor dejarlo, a no ser que ya haya unos síntomas de asfixia, que también lo vas a comentar tú, Vanessa, pero en este caso es mejor dejarlo, porque si nosotros en ese momento en el que el bebé tiene su propia acto reflejo para expulsar el alimento, nosotros en ese momento metemos la mano dentro de la boca del bebé, en vez de ser expulsado, puede ser introducido. El bebé se puede poner nervioso, no hay esos mecanismos de defensa y ahí sí se puede producir el movimiento de aspiración o de asfixia. Manzano nos dice, nos vuelve a insistir con el tema del frenillo, que nos dice que se ha trabajado con la lengua durante tiempo, que sea bueno volver a trabajar pasado ese tiempo con respecto al frenillo. Supongo que será tras una frenectomía, ¿no? Si es bueno hacer los ejercicios, supongo que sí, ¿no? Que eso lo valora un logopeda, ¿no? Claro, eso habría que hacer una valoración más profunda para ver cómo están todos los movimientos linguales, cómo interviene la lengua en las diferentes funciones, para ver si sería necesario trabajar o no. Una vez que ya hemos intervenido, ya hemos conseguido los cambios, ya no hay que hacer los ejercicios toda la vida. Esos son funciones que ya están totalmente adquiridas después de la intervención y ya no hay que hacer ejercicios continuamente. Si lleva mucho tiempo que se ha realizado la frenectomía y encuentra limitación, habría que valorar si ese frenillo se ha vuelto a quilanzar. Si ha habido un problema de cicatrización o un hábito oral, que el hábito sigue persistiendo a pesar de que la lengua ya esté liberada. Vale, pues muchísimas gracias, María José. Ahora mismo no hay más dudas. Al final volvemos a hablar las dos y intervenimos con las dudas. Vamos a empezar con mi parte. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias a vosotros, Vanessa. Ahora si puedo volver yo a hacer la aspiradora para poder compartir mi pantalla. A ver. ¿Me puedes pinchar a mí? A ver si me puedes hacer a mi hospedador, María José. Sí. Creo que ya. Sí, vale, ya. Vale. Vale, ¿veis ya mi pantalla? María José. Ahora sí. Vale. A ver, estamos... No. Vale, pues ya sí. ¿Me veis a mí? Porque yo te veo aquí, María José. Creo que sí, no sé si lo que hay que hacer para que salga yo de nuevo. Yo sí te veo. Claro, pero si no en el vídeo la grabación no se ve. Vale, me veis los demás. Bueno, ya está. Pues desde casa no se me ve. No pasa nada. Tampoco hay que verme. Bueno, voy a dar taller con mi niña aquí dormida en brazos. No sé si la veis. Si es la mejor forma de que me deje. Vale, pues perfecto. Vale, pues vamos a empezar a iniciar. Ya María José, te encargas tú del chat.
Sí, Y bueno, porque me a mí me gusta empezar... las preguntas. Vale, muchas gracias. Pues a mí me gusta empezar dando una receta para iniciar la alimentación complementaria y tener una alimentación complementaria feliz, y es básicamente, primeramente, la información, ¿no? Está informada, una información contrastada, que sea actualizada, porque por desgracia aún nos llega información desactualizada, antigua, por ejemplo, de iniciar la alimentación complementaria a los 4 meses, cuando es conveniente que sea a los 6, cumpliendo una serie de requisitos que ahora veremos. También el respeto por el bebé, tener paciencia, la comprensión, amor y humor. Y si tenemos todos estos ingredientes, todo va a ir bien. ¿Qué tipos de, bueno, antes de qué tipos, qué es la alimentación complementaria? Bueno, pues es el proceso que comienza cuando ya la leche materna o artificial por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de nuestro bebé. Por tanto, necesita otro alimento o líquido para cubrir estas necesidades. Es el periodo que va entre los 6 y los 24 meses de edad, y digamos que el alimento complementa a la leche, no al revés. La leche sigue siendo su alimento principal. ¿A qué edad se inicia la alimentación complementaria? Bueno, pues se inicia aproximadamente a los 6 meses de edad, a partir de cuando hay una madurez gastrointestinal, una madurez renal y una madurez neurológica, y hay una serie de señales que veremos que tienen que cumplir los bebés para iniciarla. ¿Qué tipo de alimentación complementaria hay? Pues está el típico mediante triturado, el método tradicional que hacíamos anteriormente, cuando la alimentación complementaria nos recomendaba antes, digamos que en el 2002. Antes del 2002, las recomendaciones de la OMS era iniciar la alimentación complementaria a los 4 meses. Ya a partir del 2002, las recomendaciones cambiaron y nos dijeron que era conveniente iniciarla después, ¿no? Cuando el bebé ya estaba preparado. ¿Qué pasa? Que a los 4 meses de edad el bebé no está preparado para ingerir textura. Entonces, ahí sí que era necesario pues, ingerir triturado. Por eso se empezó a ofrecer triturado. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses de edad ya el bebé está preparado para deshacer con su encía ese proceso de masticación, como nos está contando María José, perfectamente a deshacer opciones que sean blanditas, y no es necesario ofrecer triturado. Y es más, tiene beneficios de que no hay que hacer una transición, ¿vale? Y a partir de ahí surge el otro método, que es el baby led weaning, en el que se aceptan diferentes tipos de texturas, ¿vale? No solamente sólidos, sino que se puede ofrecer la comida que nosotros comemos en casa, pueden ser sólidos, puede ser, si haces una crema con forma de crema, todo acepta totalmente todo tipo de texturas. Solamente que lo que nos dice es que es el bebé el que dirige el proceso y decide cuándo comer y la cantidad, ¿vale? Nosotros, nuestra labor como tutores es ofrecer opciones sanas y seguras, ¿vale? Pero es el bebé que va comiendo. Actualmente hay otros métodos, como el método Bliss, bueno, que es una especie de variante de baby led weaning, en el que solamente reconoce alimentos sólidos, ¿vale? Entonces yo pienso que el baby led weaning tiene más beneficios porque abarca pues, más nuestro sistema de alimentación como tal. Y bueno, una alimentación complementaria mixta, que es lo que más se suele hacer, es que cuando en algún momento del día se le ofrece el triturado, ¿vale? O bueno, puede ser el machacado, se le ofrece con cucharilla ayudándole, y en algún momento del día se le deja que el bebé experimente y toque con las manos, y vaya comiendo con las manos, como sería pues baby led weaning. Esos alimentos pues generalmente son. Esto suele pasar pues cuando se queda a cargo de un familiar al que no está seguro, le da miedo, o para la guardería, cositas así, ¿no? Yo siempre lo que digo es que el miedo es la información, ¿no? Si estamos informados, acudimos a este tipo de talleres, sabemos, pues estamos preparados, pues vamos a tener menos miedo. Y eso se lo transmitimos a los bebés, muchas veces ese miedo. A partir de cuando se origina el baby led weaning, bueno, pues como ya he dicho, cuando la OMS nos dijo que ya la alimentación complementaria se debía empezar a los 6 meses y no a los 4, y me gusta mucho la definición de estas recomendaciones, que son las guías de la Asociación Española de Pediatría desde el 2018, que nos dice pues un poco lo que os he comentado, que es el proceso en el que el bebé dirige desde el principio. Es el bebé el que elige lo que come, todo lo que se le pone a su alcance, cuándo y la cantidad de las opciones sanas, seguras y variadas que le ofrecemos los adultos, ¿vale? Tiene muchísimos beneficios el tocar, el llevarse la comida a las manos. Eso, pues, ahora lo veremos.
¿Y por qué es tan importante dejar que el bebé coma lo que quiere, cuando quiere, la cantidad que quiere, dentro de las opciones sanas que se le ofrece? Bueno, pues porque él se regula muy bien según su mecanismo de hambre y saciedad, y resulta que es que no sabemos ante qué bebé estamos. Hay bebés que tienen unas necesidades y bebés que tienen otras. ¿Vosotros qué creéis? ¿Vale? Bueno, esto ahora María José, si quieres comentarme lo que van poniendo por el chat. Una pregunta para todos. ¿Vosotros creéis que el bebé crece porque come? Es decir, si come mal, el bebé crece más, o come porque tiene que crecer. Es decir, que el bebé va a crecer lo que tenga que crecer y en función de lo que crece va a comer más, ¿vale? Es decir, ¿qué creéis que va antes o después? Si come porque crece o crece porque tiene que comer. ¿Qué creéis? ¿Qué están poniendo por ahí por el chat, María José? Cuéntame. A ver, todavía no... Aquí. Ruth dice que come porque crece. Mari Carmen igual, come porque tiene que crecer. Come porque tiene que crecer. Come porque crece. Come porque crece. Come porque tiene que crecer. Vale. El bebé come en función de lo que va creciendo, ¿vale? Es decir, que si crece más, vas a tener un periodo de mayor crecimiento, va a tener más hambre y va a comer más. Y si crece menos, va a comer menos. En función de lo que el bebé crece, va a demandar más o menos comida. Como no sabemos ante qué bebé estamos, si estamos ante bebés de una alta demanda porque son más grandes o van a crecer más, pues no podemos limitarle la ingesta de comida o la ingesta de leche según lo que nosotros creamos. Por eso, lo de la leche ya, de ofrecer cada 2 horas, con horario, eso ya está desfasado, ¿vale? Y es que cada bebé tiene unas necesidades diferentes y es diferente. Eso lo podemos ver en esta tablita de aquí, ¿vale? Como veis, los bebés de en torno de unos 6 meses de edad, que es cuando más o menos inicia la alimentación complementaria, hay bebés que tienen unas necesidades de 300 calorías y bebés que tienen unas necesidades de 800 calorías. Como no sabemos ante qué bebé estamos, ¿vale? Pues no podemos ofrecerle una ingesta determinada, sino ofrecemos cantidades y ellos van eligiendo. ¿Cuáles son los pilares de este baby led weaning? Bueno, porque se le ofrece alimentos blandos sin triturar, come como un miembro más de la familia, no come apartado, el bebé come a demanda, se le ofrece la misma comida que el resto de la familia, no hay que ponerle ninguna cosa especial, come sentado con el resto de la familia, se continúa con la lactancia materna o artificial y en ningún momento se le obliga a comer. Esto es muy importante y me gusta dejarlo recalcado. Os traigo una serie de estudios en los que se evaluaron familias en las que se le obligaban a comer a los bebés y al final lo conseguían, ¿vale? Las obligaciones a comer hace que esto tenga repercusiones en la edad adulta, ¿vale? Y es que al final podemos hacer bebés obesos y niños que en la edad adulta no saben cuándo parar de comer, ¿vale? Entonces, si el bebé no quiere, es que no tiene más ganas, sus necesidades están cubiertas. Ellos se regulan muy bien y en ningún momento es conveniente obligar a comer. Todo esto se refleja en estos estudios. También cositas a tener en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, un ambiente en el hogar. Un buen ambiente en el hogar se ha visto que se relaciona con que el bebé coma más, ¿vale? Una relación sana con la pareja hace que el bebé también coma más. Y bueno, lo que nos dice la OMS es que la hora de comer debe ser un momento de aprendizaje de amor, un momento para hablar con los niños y tener contacto visual con ellos. Debemos evitar usar tablets, usar pues ningún dispositivo que no es necesario, salvo que están nosotros con ellos conectados y con la alimentación. ¿Qué beneficios nos proporciona este baby led weaning? Bueno, el mayor beneficio es que aceptan mayor variedad de alimentos. Esto lo veo yo cada día en la consulta, por eso soy tan partidaria de este baby led weaning, y es que yo veo niños mayores que rechazan muchos alimentos, por ejemplo, verduras. También veo adultos que rechazan una serie de alimentos por la fobia alimentaria de las obligaciones de la infancia. O por esos triturados. Resulta que el triturado no se sabe cuál es el sabor real del alimento. Cuando se le ofrece de forma diferente, el bebé sabe a qué sabe cada cosa, ¿vale? No cuando se le mezcla todo. No se le obliga a comer, hay mayor respeto, hay mayor desarrollo de las habilidades motoras y orales, que eso son los beneficios que hemos visto.
el bebé regula la velocidad con la que come, no hay que sufrir una transición de puros a sólidos, para mí este es uno de los mayores beneficios. Y es que, mira, los bebés que no se les ha ofrecido en sólido antes del año son bebés que les cuesta mucho trabajo comer, ¿vale? Yo esto es uno de los motivos por los que contacté con María José, porque yo veo que en la consulta a mí me llegan madres con niños de 2 y 3 años que no saben comer, que no comen sólidos, que siguen comiendo triturados, que hasta unos espaguetis con tomate se lo tienen que triturar y que tienen que estar finito, porque como tengan un grumito es que el bebé no se lo come. Esto ya es un problema, ¿vale? Entonces ya hay que derivar y que un logopeda nos ayude. Pues todo esto se previene con una masticación temprana y ofreciendo pues sólidos o simplemente grumitos, que el bebé se encuentre grumos desde el principio. Y así no hay que sufrir esta transición. También el bebé disfruta comiendo con la familia y la familia viéndolo comer, no come aparte en una trona, venga, come rápido y después como yo, ¿no? Comemos todos a la misma vez, siempre que se pueda, luego hay horarios, ¿vale? Y excepciones, pero bueno, eso ya hablaremos en los talleres prácticos. El bebé come como un miembro más de la mesa, no hay grupos de alimentos que se separan por comida, por tanto el bebé sabe a qué sabe la comida real. El bebé se familiariza desde el principio con el sabor real y hay un rol favorable a las preferencias alimentarias. Una cosa muy importante es que el bebé aprenda a comer de una forma más segura, y es que si yo le ofrezco el triturado, el bebé traga, y si le ofrezco el sólido, el bebé se acostumbra a masticar y a deshacer con las encías, ¿vale? Esto hace que el bebé, pues cualquier objeto que se meta a la boca, tienda a masticarlo y lo deseche, ¿vale? No a tragarlo, ¿vale? Entonces, fijaros que es todo lo contrario, nos da miedo hacer baby bueno, pero hay estudios que demuestran que se atragantan más, los bebés que hacen baby bueno y se atragantan menos que los que no lo hacen, ¿vale? ¿Por qué? Porque aprenden a comer de una forma segura, ¿vale? Aprenden a masticar, la masticación, no a engullir, ¿vale? Hay un enfoque respetuoso con el bebé, no hay que comprarle productos especiales, se estimula más su sentido y se fomenta su independencia temprana. Son muchísimos los beneficios que tendría este baby led weaning. Para eso pues hay que estar preparado y así no tenerle miedo. ¿Cómo llevar a cabo la lactancia y la alimentación complementaria? Bueno, pues lo que nos dice la OMS es que lactancia exclusiva ya demanda hasta los 6 meses. Desde los 6 meses hasta los 2 años, complementada con la alimentación complementaria. Y a partir de los 12 meses, en el caso de la leche, los que toman leche artificial, se debe cambiar a leche de vaca. No es necesario, ¿vale?, seguir con leche de continuación a partir de los 12 meses. Y después de los 2 años, en el caso de la lactancia materna, mientras más hijos quieran, ¿vale? No hay que interrumpir la lactancia siempre y cuando uno lo quiera. ¿Vale? Y ahora, pues, la alimentación complementaria es ese proceso que empieza a los 6 meses y complementa la leche y no al revés. Por tanto, yo os pregunto una cosa. ¿Qué creéis vosotros? ¿La leche antes o después de la ingesta de sólidos? ¿Qué contestáis? Si digamos que la leche sigue siendo su alimento principal. ¿Qué nos están diciendo, María José? Por aquí dice Ruth, Verónica, que antes. Elena antes, Mari Carmen antes. Natalia dice que después. Vale, pues esto es una... antes. Vale, esto es una cosa que va a ser una lucha contra las suegras, las madres, ¿vale? Que te va a decir, si tomas teta o bibi, ¿cómo va a comer? ¿No? Pues a ver, es que su alimento principal es la leche y es el alimento más calórico que hay. Entonces, sí que se le debe ofrecer leche. También muchas veces el bebé está irritable, tiene sueño, quiere su bibi o su teta, tiene mucha hambre, se calma con eso. Después esperamos media hora y entonces le ofrecemos la comida. Incluso después de comer puede ser que venga y tome y vuelva a pedirnos pecho y se lo ofrece, ¿vale? Entonces, leche antes y después de las comidas perfectamente. Hay muchos bebés incluso que a veces toman un poquito de biberón de pecho y luego siguen comiendo, ¿vale? Pero es como que lo necesitan, ¿vale? Y esto lo vais a ver en esta presentación. Aquí veis una gráfica en la que en las barras azules veis la necesidad energética de media de nuestros bebés. Y la barra moradita es las calorías que proporciona una papilla de verduras con carne. La barrita amarilla, las calorías que proporciona una papilla a la que se le ha añadido cereal. Y la de azul clarito, celeste, las calorías que proporciona una papilla a la que se le ha puesto una grasa. Bueno, pues ya os digo que fijaros cuánta cantidad de papilla tendría que darle a un bebé con una necesidad en media de unas 600 calorías. Son muy poco calóricas. Además, las papillas suelen tener agua
y tienen menos valor energético que los sólidos. Con los sólidos tenemos sensación de que come poco, pero en realidad la alimenta más, ¿vale? Y es que eso, el alimento más calórico que hay es la leche materna. Ahí lo tenéis. Leche materna o la leche de fórmula. Son los alimentos más calóricos que hay. Nos van a proporcionar 700 calorías por litro y el litro se lo bebe, ¿vale? Eso os lo aseguro. Entonces os pregunto, si yo digo que los cereales tienen muy bajo valor energético, en torno a unas 300 calorías respecto a la leche materna, lo que tengo abajo, pero unas 300 calorías, y la leche materna tiene 3 veces más que los cereales, ¿tiene mucho sentido cuando el bebé pone poco peso y el pediatra nos recomienda meterle cereales para que ponga peso? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que meterle cereales es bueno para que ponga peso? ¿O si la leche materna es más calórica y nosotros queremos que nuestro bebé ponga peso, lo mejor no es no ofrecerle cereales para que su estómago no se llene con esos cereales y ofrecerle más leche materna? O leche materna o leche artificial, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Qué nos cuentan por ahí? Por aquí Lorena dice que no es bueno ofrecerle más. Cristina, que no tiene ningún sentido meterle cereales. Mari Carmen dice que los cereales no son buenos. Ángela, no ofrecer cereales. Vale, pues exactamente. Veo que está informada, entonces no tiene sentido, ¿vale? Por tanto, si vuestro pediatra os recomienda, os da esta recomendación, pues no tenerlo en cuenta, porque ya estáis viendo además que no, los cereales efectivamente no son buenos, ya veremos por qué. Y luego una curiosidad, la leche materna aumenta su valor energético al año, ¿vale? Es el alimento vivo más importante que hay, y fijaros el valor energético que supone desde los 600 calorías hasta las 800 calorías. Se adapta en función de las necesidades del niño, ¿vale? Así que, fijaros. Más cositas. Con el tema de la lactancia, importante. A partir del año, yo aconsejo, bueno, incluso a los 6 meses, cuando empezamos ya con la alimentación complementaria, que ya se inicia a beber agua, porque en el momento en el que empezamos la alimentación complementaria, el bebé va tomando agua en forma de vasito, pues yo ya lo que aconsejo en el caso de que los que toman leche artificial, cambiar el bibi por esos vasos, ¿vale? Y ya vamos quitando el biberón, que bueno, se ha visto en estudios que provoca caries, hay mayor índice de obesidad y por tanto sería mucho mejor retirarlo, ¿vale? A partir del año lo que recomiendo es eso, leche de vaca normal, no es necesario la leche de crecimiento, tal cual. Y también nos suele pasar una cosita que es un cambio, y es que los bebés suelen comer menos porque su apetito disminuye, ya que dejan de crecer tan rápidamente y además, en el caso de la lactancia materna, es más calórica, ¿vale? Es una curiosidad. Aquí os traigo una diapositiva de esa leche de crecimiento para que veáis por qué no son necesarias. Y es que fijaros la cantidad de azúcares que tiene. Tiene 13 gramos de azúcar por ración, eso estamos hablando de más de una cucharada sopera. La Organización Mundial de la Salud nos dice, y la Asociación Española de Pediatría, de que los bebés antes del año no deben de tomar nada de azúcar ni nada de sal. Eso es uno de los requisitos fundamentales. Y nos da la recomendación de que si puede ser hasta los 3 años, mejor, que no tomen nada de azúcar. Y luego, cuanto más tarde, mejor. Entonces, ¿tiene sentido ofrecerle azúcar? ¿Tiene sentido desnatar una leche, como veis en el ingrediente principal, una leche desnatada cuando los bebés necesitan la grasa natural de la leche y aportarle una grasa vegetal como palma, anabina y girasol, además de azúcar y además de un montón de aditivos a nuestros bebés, en vez de darle una leche de vaca entera tal cual? Pues eso lo dejamos aquí. A ver, un momentillo. Perdona. Más cositas, ¿vale? Los zumos, los potitos, los cereales para niños, ¿no? Esto es una de las cositas de las que me gusta hablar, y es que una cosa con las que se suele iniciar la alimentación complementaria es los zumos, ¿no? Darle un zumo de naranja. Bueno, los zumos artificiales ya sabemos todos que son malos, pero es que el zumo natural lo que nos trae es el agua con el azúcar del alimento. Entonces, lo que es preferible esa fruta entera, ofrecer la fruta entera, que además tiene todos los beneficios de que el bebé pueda masticar, va a extraer, ¿vale?, la fibra de esa fruta, y no es necesario pues extraer el jugo con el azúcar. Los cereales, pues como estábamos hablando, no son sanos, básicamente porque la mayoría tienen azúcar, ¿vale? Pero es que los que son naturales de estos sin azúcar añadido, como están liofilizados,
El problema que tiene está liofilizado porque se solubiliza, ¿no? Para prepararlo directamente con el biberón. El problema que tiene es que saben a dulce, ¿vale? Aunque no tienen azúcar, están dulces porque por este proceso de hidrólisis y de liofilización. Y entonces el bebé se acostumbra a ese sabor dulce. ¿Y qué pasa si se acostumbra a ese sabor dulce? Que al final va a rechazar otros alimentos, por ejemplo, como las verduras, porque le va a saber más amargo, ¿vale? Entonces, es lo típico de mi bebé le da los cereales desde los 4 meses y ahora no quiere comer ni fruta, ni verdura, ni quiere comer nada más que cereal y cosas dulces, porque se ha acostumbrado a eso. Por eso es muy importante lo de ningún tipo de cereales. Los cereales pues deben ser los naturales que coméis vosotros en casa. Pan, pasta, todo eso lo deshacen muy bien con las encías y podéis comerlo perfectamente. Cuscús, quinoa, no necesitan pues ningún tipo de cereales liofilizados mezclados con la leche. Un exceso de azúcar se ha visto en estudios que aumenta el riesgo de obesidad y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, muerte súbita. Por tanto, se recomienda pues, evitar. Y el caso de los potitos, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que es una sustancia comercial. Si yo quiero que mi bebé coma comida, dale comida. Después no os quejéis de que mi bebé no quiere comer comida si yo le estaba dando potitos, ¿no? El bebé se acostumbra a ese sabor del potito y luego le cuesta comer nuestra comida. Yo siempre digo que, bueno, en caso de ofrecerle potito, que sea un machacado y que sea nuestra comida, así se acostumbra a nuestros sabores de casa. Y bueno, otra curiosidad más que me gusta comentar siempre en estos talleres que hacemos, así gratuitos, y es que lo típico, ¿no? De que mi bebé no duerme, ¿no? Como no duerme, vamos a darle biberón con cereales, ¿no? O vamos a darle cena. Eso es que así, como está más alimentado, pues duerme más y aguanta la noche. Pues eso se ha visto en estos estudios de que no es así. El sueño va por otro ciclo, interfiere en otros muchos aspectos, por ejemplo, como lo que ha dicho María José, me ha parecido muy interesante el tema de la respiración, algún problema puede haber a nivel físico que le puede interferir, cada bebé tiene sus ritmos y eso va aparte de la alimentación. El hecho de que el bebé toma biberón o cereales no va a hacer que duerma más. Y ahora, ¿cuándo debemos empezar? Bueno, pues debemos de empezar los 6 meses y la real aproximadamente, teniendo en cuenta pues, los niños prematuros, pues su edad real, ¿no? Pero el principal requisito que debe presentar es que debe presentar interés por la comida. Es lo primero. Si mi bebé no tiene interés por la comida es que no está preparado. Eso es lo primero de todo. Por eso, el bebé, que creo que era de Verónica, que nos comentaba que mi bebé que tiene 6 meses pero no tiene interés. Es que no quiere comer, es que todavía no está preparado para comer, ¿vale? Un bebé que tiene interés es un bebé que se tira para la comida, ¿vale? Que se tira para tu comida, que se quiere... Y hay bebés que están preparados a los 5 meses y medio, ¿vale? Y bebés que están preparados a los 6 meses y medio. Pues si mi bebé está preparado a 5 meses y medio, me faltan 2 semanas, no os preocupéis y a iniciar la alimentación, ¿vale? A ver, tiene que tener interés por la comida, pero también cumplir estos 3 requisitos. Se sienta con apoyo, ¿vale? Es decir, a lo mejor en una sillita o en mis nalgas, y mantiene la cabeza erguida, la cabeza no se le cae para ningún lado, ¿vale? Coordina ojos, mano, boca para mirar al alimento, es decir, se lleva el objeto a la boca. Si el bebé se lleva el objeto a la boca, está preparado, ¿vale? Si no se lleva el objeto a la boca, es que no está preparado. Y ha perdido el reflejo de extrusión que María José nos comentaba a los 4 o 6 meses, que es que de que saca la lengua. Entonces, ya eso nos dice que el bebé está preparado para la ingestión de sólidos. Si el bebé cumple esos 3 requisitos y además tiene interés por la comida, iniciamos la alimentación complementaria. Puede ser a los 5 meses y medio, a los 6, a los 7 o incluso a los 8. Yo me he encontrado en talleres bebés que hasta a los 8 meses no tenían interés por la comida. Entonces, paciencia y esperar a que llegue su momento, ¿vale? Esto es un proceso evolutivo, como el bebé que empieza a andar más temprano o más tarde, pues son una cosa igual. Hay riesgos de empezar antes de los 6 meses, como por ejemplo hay más posibilidades de atragantamiento, aumento de gastroenteritis aguda, de tracto respiratorio, interferencia de la biodisponibilidad de minerales, sustitución de leche por otros alimentos menos nutritivos, y a largo plazo se ha relacionado con obesidad, eczema tópico, diabetes mellitus y el riesgo del destete. También hay riesgo de retrasar la alimentación complementaria, pero siempre y cuando esté preparado, como carencias nutricionales de hierro y de zinc. Y es que, sobre todo, el inicio de la alimentación complementaria es aproximadamente hasta los 6 meses de edad, porque ya a partir de esa edad es cuando los bebés van necesitando hierro porque sus reservas se van acabando. ¿Qué pasa? Que ya hoy en día las reservas de hierro de los bebés son mayores e incluso se pueden alargar hasta los 8 meses de edad. Entonces no os preocupéis porque el bebé empiece
más tarde la alimentación complementaria, ¿vale? Sin problema, un bebé puede estar sin comer hasta los 8 meses, nada más que con la lactancia. También hay riesgo de aumento de alergia e intolerancia. Se ha visto que una introducción temprana a ciertos alimentos alergénicos previene la alergia. No le tengáis miedo a los alimentos alergénicos, eso lo veremos en los talleres posteriores. Hay peor aceptación de las texturas nuevas, porque es que eso que nos comentaba María José, ¿no? Tiene a los 6 meses, hasta los 8 meses, un interés total por la comida, por llevárselo todo a la boca. Si aprovechamos ese interés, eso va a hacer que el bebé coma antes y más. Hay mayor posibilidad de alteraciones y habilidades motoras y orales. Y bueno, ¿qué alimentos debemos evitar? Y luego las preocupaciones habituales, como por ejemplo lo del tema de los recalentamientos. Los alimentos no recomendados, los que no se le puede dar, ¿vale? Antes de, lo que no se le puede dar a los bebés durante la alimentación complementaria, antes del año. Y es el azúcar, la sal, los lácteos, los pescados y las carnes y los huevos poco cocinados, o sea, tiene que estar todo muy bien cocinado. Los pescados grandes con metales pesados, ¿vale? Como sería tiburón y todas las variedades de lucio, pez espada, magrajo, cazón y el atún rojo, carne de caza. Miel, bien muy importante, no ofrecer miel hasta el año por riesgo de botulismo. Verduras de hoja verde, como por ejemplo col de Bruselas, col, acelga y espinaca. Eso son las recomendaciones españolas, ¿vale? Si me veis gente de otros países, seguramente estas recomendaciones cambiarán. Y es que el contenido en nitritos varía de las verduras de las personas que nos veis desde aquí, desde España, las personas que nos ven desde, por ejemplo, Latinoamérica, que allí tenéis otras verduras con otros nitritos. Pero aquí en España, pues las verduras que no se debe tomar son esas, las que tienen hojas verdes, por ese contenido de nitritos. Pero ¿qué pasa? Que los bebés cuando hacen, por ejemplo, baby led weaning, lo que comen es muy poquita cantidad, ¿vale? Entonces a lo mejor no pasa nada por ofrecer algo de hoja, ¿vale? Que no va a consumir una gran ingesta de nitritos. Así que eso no os preocupéis. Tampoco deben consumir algas. Tampoco deben consumir bebida y tortitas de arroz, porque tiene arsénico, que es un metal pesado. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso. Y los alimentos por riesgo de atragantamiento que ahora veremos, que son los redondeados y los duros, que tengan el calibre de la tráquea, ¿vale? Y, por tanto, tenemos que intentar evitar, ¿vale? Pues esto es lo que no pueden comer de todo menos el sexo. Y bueno, las preocupaciones habituales de pues, cómo minimizo esa baja ingesta de hierro, cómo evito el atragantamiento, cómo hago que no ingieran sal, si comerá suficiente, ¿no? Bueno, pues deciros que con la ingesta de hierro, importante el estado alimentario y de las reservas de hierro de la madre desde que está en el embarazo. Yo recomiendo a partir del 6º mes de embarazo la ingesta de hierro, ¿vale? Para evitar anemia y ir acumulando bastante hierro. También el corte tardío de posibilitar y ofrecer de forma temprana alimentos ricos en hierro. Por eso no os entretengáis con otros alimentos como verduras, como frutas, directamente alimentos ricos en hierro, que es lo que nos interesa, que son los alergénicos, ¿vale? Pues tenemos que considerar alergenicidad y una introducción, ¿vale? Eso lo veremos en el taller práctico. Y acompañarlo con la vitamina C. La vitamina C nos va a facilitar la absorción de ese hierro. También, pues para evitar ese ingesta excesiva de sal, pues debemos de no darle alimentos con sal, no hacer las comidas sin sal, sacarle a ellos su comida y luego ya echarle sal a la nuestra. Y también cocinar pues sin caldos de estos que tengan sal. También los gusanitos, las galletas, los quesitos, todo eso tiene sal, ¿vale? Eso tenemos que evitarlo, ¿vale? Y bueno, para evitar el atragantamiento, ¿no? ¿Cómo lo evitamos, no? Que quizás es lo que más miedo nos da. Bueno, primero tenemos que diferenciar lo de cada atragantamiento. María José nos ha puesto un ejemplo, ¿no? Ya habéis visto un vídeo en el que veis un bebé haciendo la expulsión de una arcada. Ese es el proceso natural que tiene el bebé para evitar atragantarse. Entonces, dejadlo que gestione y estad tranquilos, que al final lo va a expulsar, ¿vale? Eso pasa cuando un alimento blando, pues le llega, no lo deshace bien con la encía y le llega aquí cuando va a expulsar. Y ya está, ¿vale? Que es lo que no puede expulsar cuando un alimento duro de este tamaño, pues le llega a ver, como no me estáis viendo lo que estáis en casa desde la grabación, pues como el tamaño de mi dedo meñique. Y bueno, ¿qué alimentos no debemos ofrecer por riesgo de atragantamiento? Pues frutos secos, enteros y semillas grandes o cacahuetes, por ejemplo, pipas de girasol. Los frutos secos es importante que se introduzcan de forma temprana, pero de forma triturada,
caramelo y golosinas, alimentos pequeños de forma esférica, frutos del bosque, cerezas, uvas, tomatitas cherry. Ya veremos en los talleres prácticos cómo cortar todos estos alimentos, las salchichas, los cubos de carne dura, ya veremos cómo ofrecer una textura más blandita, alimentos de consistencia dura como manzana cruda, zanahoria cruda, palomitas de maíz, fruta poco madura. ¿Vale? Esos son alimentos con riesgo de atragantamiento. ¿Y qué normas de seguridad debemos de llevar a cabo para evitar atragantarse? Bueno, pues que el bebé esté sentado y derecho, ¿vale? Que esté completamente derecho, que no se le debe de comer a la boca, que sea el bebé que lo coja porque nosotros nos vamos a meter más para adentro, que no haya distracciones, que estemos siempre acompañando al bebé. Y bueno, yo siempre lo que digo es que la trona no lo atéis, ¿vale? Porque en caso de un atragantamiento, pues para poder sacarlo y reaccionar con la maniobra que hay que reaccionar, que es la maniobra de Heimlich. No sé si lo habréis escuchado, que es esta de aquí, en la que tenemos que expulsar, ¿no? Hay que sacar al bebé y ponerlo boca abajo y expulsar, ¿vale? Os recomiendo que hagáis algún taller práctico de primeros auxilios para estar preparados. Lo primero es liberar esa zona, es decir, cuando vemos que un bebé está atragantándose, que realmente no hace ruido, que no es una arcada y que le ha llegado el objeto aquí, pues le ha llegado el objeto a la tráquea, porque no me veis, pues resulta que tenemos que reaccionar y sacar ese objeto y llamar a 061 y pedir ayuda. El Baby Led Weaning se ha visto en estos estudios que previene precisamente este tipo de atragantamientos porque el bebé se acostumbra a deshacer con la encía y se suele atragantar menos. Los signos de ahogamiento, ¿vale? Cuando tenemos que actuar, es incapacidad para llorar y hacer ruidos, o sea, el bebé no hace ruido, se queda haciendo una tos débil e improductiva, sonidos suaves y chillones al inhalar, dificultad respiratoria, ves que se le retrae el pecho y las costillas, color azulado, pérdida de conocimiento, lo vaya a ver, ¿vale? A ver, esto tenemos que evitar que pase, ¿vale? Pero si pase hay que reaccionar, ¿vale? Y tenemos que reaccionar pues, de una forma adecuada porque es vital. Así que no le tengan miedo, evitarlo ofreciendo opciones seguras, estar siempre con él, acompañando y ya digo que no solamente con la comida, sino con todo, ¿no? Y que si el bebé se acostumbra a masticar, va a tener menos riesgo de atragantarse. Así que no le tengan que caer miedo. Y bueno, ya dificultades que os podéis encontrar, ¿no? Bebés que acuden a la guardería y la guardería pues ha estructurado lo que le da, que se queda a cargo de la familia y no lo apoyan, que el pediatra no conoce o no apoya el Baby Led Weaning y me dice lo de empezar a los 6 meses con los potitos o a los 4 meses, tener sensación de que el bebé no come suficiente o que juega con la comida. Eso cuando hacen BLV, ¿no? Una sensación es que mi bebé no come, pero luego en las cacas sí que vemos que come, ¿vale? Y si mi bebé está gordito y está hermoso, yo creo que está activo, algo comerá, ¿no? También, pues, las preguntas, ¿no? Que puede ser cómo lo ofrezco las legumbres, los frutos secos, los cereales, las carnes, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en el taller práctico. ¿Cuántas comidas le ofrezco al día? Todo eso al taller práctico, ¿vale? Os aconsejo que lo hagáis y lo vamos a ir viendo. También el demorar la incorporación de alimentos ricos en hierro por el miedo al atragantamiento, por el miedo por el miedo a eso, a que se atragante, a no saber cómo ofrecerlo, por el miedo de alergia. Demorar la incorporación de frutos secos en forma segura, también por lo mismo, porque no es atragante, porque no sé cómo introducirlo, en fin, todo eso son errores, ¿no? Esperar a que el bebé se siente sin apoyo, ¿vale? Para comenzar, si el bebé ya mantiene la cabeza erguida y cumple las señales, podemos sentarlo en la mesa con nosotros, cogerlo con las piernas y ya el bebé va comiendo. Cortarle la comida en trozos muy pequeños, eso hace que se le escurra, que el bebé se le caiga y al final se enfade y no quiera comer. Ofrecerle comida entera, pero si no come, le ofrezco el triturado, el puré. Si el bebé no quiere el sólido, es que no quiere comer, es que no tiene hambre, ya le estamos obligando, ¿vale? El triturado tampoco lo va a querer. Busca otro momento del día, ofrecerle de otra forma, ¿vale? Y que a lo mejor que nos vea, eso le va a dar seguridad de que si nosotros comemos lo mismo que ellos, le va a dar seguridad de querer comer lo mismo. Los bebés quieren todos comerse la comida de los padres, no el potito, ¿vale? Eso lo vais a ver, ¿vale? Pues ofrecerle vuestra comida, lo único que avanzada sin sal. Y como conclusiones, pues que no miréis cuánto come, que coméis juntos y coméis lo mismo, que eso te da seguridad. No ofrezcáis comida si tiene hambre o sueño, primero calma eso y ofrecerle en otro momento. Entender que la alimentación es un proceso evolutivo, que cada bebé está preparado en un momento, que no os dejéis influenciar, que ofrecer alimentos sólidos no es más peligroso que ofrecer triturados, y que entendéis que la alimentación es un proceso evolutivo y que pasa volando. Que disfrutéis del proceso. Ese es mi consejo.
Y bueno, deciros pues que tenemos próximos talleres, no sé si os habéis quedado con ganas de más, esto es muy amplio, tanto la parte de María José que es muy interesante, referente, pues aquí tenemos el contenido de los próximos talleres, la parte de María José, pues para ver los diferentes problemas que puede llevar un rechazo alimentario y alteraciones de las funciones orofaciales, como en la parte mía, en la que vamos a ver pues, en los futuros talleres, por ejemplo, en el de iniciación de 0 a 12 meses, que es el 24 de junio, vamos a ver el orden de incorporación de alimentos, cómo evitar los atragantamientos de una forma más segura y con vídeos, qué hacer con alimentos alergénicos, cómo confeccionar menús con alimentos reales, vaya a ver los cortes, cómo ofrecerlos, y vamos a regalar pues, un menú mensual y un recetario. Luego también tenemos un taller para bebés que tienen cerca del año, ¿vale? Que es el 1 de julio, en el que vamos a ver los cambios fisiológicos a partir del año, la transición de triturado a sólido, qué hacer cuando no come y cómo hacer que le gusten las verduras, eso lo veis que muchos niños que no les gustan las verduras, y cómo confeccionar menú a esta edad, incluye también otro recetario. Y María José pues, nos va a hablar de su parte de beneficio de la alimentación complementaria en el desarrollo craneofacial, ¿no? El taller de 26. Cuéntanos un poquito, María José. Sí, pues yo en los talleres, en los otros 2 talleres que vamos a realizar, vamos a hablar en más profundidad sobre los beneficios que tiene la alimentación complementaria ya en el desarrollo craneofacial, diferencias entre el desarrollo, crecimiento y maduración, que son tres aspectos totalmente diferentes, cuál es la fisiología en profundidad con su ejemplo gráfico de las funciones orofaciales y su impacto en el desarrollo craneofacial, como es el efecto de la consistencia del alimento, cómo varía el desarrollo orofacial en relación a la consistencia del alimento que le vamos ofreciendo a nuestro bebé, cómo es el procesamiento orofacial del bebé y las alteraciones anatómicas que pueden influir en las funciones orofaciales, como saber detectar signos de alerta de frenillo lingual, fisura de la vía palatina, obstrucción de vías aéreas superiores, cómo afecta esto a todas las funciones del sistema hematomático. Y luego, en el siguiente taller, que se va a realizar el 3 de julio, hablaremos directamente del rechazo alimentario. Hablaremos de la selectividad alimentaria y la dificultad alimentaria, que diferencia hay entre estos 2 aspectos, qué alteraciones en las funciones orofaciales puede haber, tanto en succión, masticación, deglución, respiración y habla, cuáles son las alteraciones, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, el desorden de procesamiento sensorial, que es muy normal que haya niños ya a edades más avanzadas que no comen sólido y hay un desorden de procesamiento sensorial de base, cómo detectarlo, cuáles son las señales de alerta para poder derivar, y cuándo acudir a un logopeda especialista en terapia miofuncional. Cuando las señales de alerta se producen, cuando sabemos si es beneficioso para nuestro niño, para nuestro bebé, acudir a un logopeda especializado. Y sobre todo eso, cómo detectarlo a tiempo, porque el objetivo es la prevención. Vale, y bueno, todo esto, cada taller está valorado en 30 euros, son talleres de muchas horas de duración y está valorado en 30 euros. Y le hemos bajado el precio por hacer el pack a 15 euros. Y os traemos una promoción de que si os apuntáis a 2 talleres de los que elijáis, ¿vale? Tanto ya sea pues, de la parte de María José como la parte mía de nutrición, pues se quedan 10 euros el taller. O sea, es una oferta única, que lo podéis combinar como queráis, ¿vale? Mandaré los enlaces de inscripción cuando mande la grabación de este taller, lo mandaré, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ya nada más. Muchas gracias, aquí los tenéis. Vanessa, tenemos unas cuantas preguntas, no sé si tenemos tiempo para... A ver, tenemos hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Quedan 10 minutillos de preguntas. Como la mayoría de las preguntas seguramente se van a resolver en los talleres prácticos, lo que os animo es que lo hagáis y lo resolveremos ahí. También a que las preguntas
María José la ha recogido, ¿vale? Y las que vea que no se resuelven los talleres prácticos, pues podemos resolverlas, pues ya sea de forma email, me podéis escribir y contestarlas por ahí, ¿vale? En las redes sociales nos tenéis también a vuestra disposición, en Facebook, en Instagram. Yo soy Nutrinesa, María José Martín Logopeda. Podéis seguirnos. Y bueno, algunas preguntillas que hay así globales que se hayan repetido mucho, María José, hasta la semana. Pues nos hablan mucho sobre, por ejemplo, nos pregunta Bárbara que si se recomienda el uso de la malla para ofrecer alimentos sólidos del bebé en un primer momento. Yo no recomiendo la malla porque es un acúmulo de bacterias, ¿vale? Entonces no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo desde el primer momento el bebé está preparado para comer sólido, no necesitamos esa malla, directamente porque vayan deshaciendo su alimento blando y ya está. Nos preguntan también que si recomiendas, o bueno, ¿cómo sabes detectar si un bebé ha dejado de tener hambre o se ha distraído? Bueno, pero si eso el bebé no lo dice, si el bebé se distrae es que no tiene hambre. Gira la cabeza, cierra la boca, se retira del plato, pues esos son signos que nos dicen que no tiene hambre, entonces no es distracción, es que no quiere comer más. Ellos no lo dejan claro. Nos preguntan también que cómo sabemos que nuestra leche no es calórica. Toda la leche materna tiene la misma composición, es el alimento más calórico que hay y el alimento vivo más interesante que hay, porque le va a proporcionar todo lo que el bebé necesita. Entonces, en ningún momento la leche no es ni más calórica ni menos calórica, eso es un mito cuando decimos que mi leche no le alimenta, ¿no? Ahí tendríamos que valorar problemas que hay de base, pues ya sea de la cavidad oral del bebé normalmente, de que no extraiga o no extraiga mayor o menor cantidad de leche, ¿vale? Básicamente siempre suele ser un problema del bebé más que de la madre. Vale. ¿Vale? Nos preguntan también sobre los alimentos de riesgo, ¿hasta qué edad lo tenemos que evitar? Porque han leído que hasta los 3, hasta los 5 años. ¿Los alimentos de riesgo cuáles son? ¿Los alimentos con riesgo de atragantamiento? Exactamente, sí. Los alimentos con riesgo de atragantamiento es el cuadro de la guía de la Asociación Española de Pediatría nos dice que hasta los 3 años, siempre y cuando el bebé gestione bien los sólidos. Vale. Nos preguntan, tienen muchas dudas también sobre el aporte de agua, si es necesaria, cuántas veces, si es mejor ofrecer el agua en botella, en vasito. Yo siempre recomiendo vasitos, vasos como los que van a comer finalmente, los vasos normales, ¿vale? Lo que yo siempre soy partidaria de que se le ofrezca al bebé los platos y los cubiertos que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Eso es lo que se ha visto que es lo mejor ahora. Y se le ofrece, pues se le ofrece varias veces, ya una vez que iniciamos la alimentación complementaria y el bebé, si tiene sed, va a beber. Y aparte, ¿de qué edad recomienda dar el agua? Cuando se inicia la alimentación complementaria. En cuanto le ofrezco el primer trozo de pan, que el bebé se tira para tu comida y tiene mucha ganas de llevarse el trozo de pan a la boca, que es lo típico que primero le damos, pues ahí el vasito de agua. Vale. También nos preguntan sobre si ofrecer leche entera, semidesnatada. Siempre lácteos enteros sin azúcar. A partir del año, claro. Vale. Nos preguntan también sobre el eczema atópico. Bueno, eso es una enfermedad de la piel que en muchos casos se relaciona con la alimentación, en algunos casos incluso con una introducción temprana a la alimentación y ahí lo tendría que valorar un pediatra. Vale. Nos pregunta Ruth también que si en el caso de que trabaja la mamá y no está en casa, si le tiene que dar antes leche, antes de darle el alimento sólido, se puede saltar la leche. Sí, ahí no habría problema. Imagínate, normalmente la madre empieza a trabajar aproximadamente a los 5 meses de edad. A ver si conseguimos que sea más tarde, que sería lo ideal. Y a esa edad ya prácticamente pues, está preparado y ya casi para iniciar la alimentación complementaria. Seguramente el bebé pues, puede ayunar, ¿vale? Hasta que la madre llegue, es lo que suele pasar. Si no, se le puede ofrecer de otra forma la leche materna. Si no es en vez de con bibi, pues con una jeringuilla, con un bibi con cucharita, con vasito, ¿vale? Y en caso de que ya tenga los 6 meses para iniciar la alimentación complementaria, pues se puede ofrecer una fruta, algo de cereal, ¿vale? No necesariamente tiene que ser leche. Ya la leche se la toma después cuando la madre llegue. Vale. Nos preguntan también que cómo le damos pan o pasta a nuestro bebé si tiene ya 6 meses y no se mantiene de pie.
eso el bebé no está preparado, si no está preparado no le ofrecemos nada, ¿vale? Si el bebé está preparado, pues se come perfectamente su pan o su plato de pasta, ¿vale? Eso lo veremos en el taller práctico. ¿Y cómo recomendarías quitar o sea, ir quitando el triturado? Nos habla Alicia de que su bebé tiene 16 meses y siempre ha cogido poco peso. Ella le da siempre primero puré y después verdura, o sea, primero puré de verdura y después el sólido, pero cómo ir quitando poco a poco el triturado. Hay que hacer una transición, te recomiendo el taller de transición del año, el que hay el día 1 de julio. ¿Y si asesoras también a parejas en cuanto a la alimentación? Sí, por supuesto. Yo tengo consultas, sobre todo trabajo de forma online y hago sesiones y confecciono menús para familias, para bebés y para lo que necesitéis me podéis escribir y me podéis consultar lo que queráis. Vale, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Creo que se han quedado preguntas que no he podido realizarle, pero como ha comentado Vanessa, aquí os dejamos tanto nuestro número de teléfono como nuestro contacto de email. Podéis mandarnos todas las preguntas, ya sea más específicas de alguna duda que tengáis en cuanto a vuestro bebé, que nosotros estaremos encantadas de responderos a todos. Y igualmente, pues seguramente muchas de las preguntas que tengáis, pues será lo que hablaremos en estos talleres, que os mandaremos el enlace. Cuando os mandemos la grabación, os mandamos también el enlace para estos 4 talleres para que os apuntéis. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado en este taller. Espero veros en los próximos. Encantada. Me tenéis a vuestra disposición también en el WhatsApp, me podéis escribir a mi correo. Y las dudas que se hayan quedado sin resolver las podemos resolver también por ahí, ¿vale? Podéis escribirme y preguntarme lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros. Vale, gracias, María José. Pues... Gracias, Vanessa.